¿Me pueden confirmar? Si ¿me podrían confirmar Sí, doctor, se puede ver. las diapositivas? Sí, doctor, podemos ver. ¿Está bien? Ahí está. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sale Sí, doctor, todo? se puede ver. Ok, muchas gracias. A ver, tema número 11, compañeros, la omisión. De acuerdo, como ustedes saben, en la anterior clase, en la clase previa hemos analizado un poco qué es la acción, todas las características de la acción, las teorías que sustentan la acción y en qué parte se encuentra la acción. Ahora nos toca, es un tema breve, pero lo hemos querido abordar por separado, siguiendo nuestro programa, y que debemos entender que la omisión es lo contrario a la acción, ¿no? La omisión es, para el derecho penal, consiste en no hacer algo, y producto de esa no acción se produce o se deriva en un resultado delictivo, ¿no? En un resultado delictivo o en la pérdida de un bien jurídico. La omisión deben entender que es la abstención de hacer o decir algo. También es una falta, un descuido, una negligencia por parte de alguien encargado de realizar una tarea, ¿no? Ahí está su procedencia en el lenguaje, ¿no? Omicio, onis, omitir. También se puede considerar como olvido, falta, supresión, descuido y negligencia. En lo que a lo que nosotros nos interesa es que ustedes comprendan de que no estamos hablando de cualquier omisión, ¿no? No estamos hablando de cualquier omisión, no estamos hablando de la decisión que has tomado de no salir hoy día a comprar cosas, sino de que producto de esa omisión que has realizado se ha derivado en que un bien jurídico se ha dañado, se ha perdido algo, se ha generado un delito. En ese contexto debemos anotar los tres elementos de la omisión, por lo menos, que existen en la doctrina penal. Y para que se consolide la omisión, deben al menos concurrir estas tres categorías, ¿no? Primero, la inactividad voluntaria. Tiene que haber inactividad voluntaria, o sea, esa omisión tiene que ser producto de la voluntad, ¿no? Tiene que producir un resultado antijurídico, se produce el resultado que la persona tiene el deber de impedir. Lo vamos a analizar en qué circunstancias. Y tiene que haber una relación de causalidad, ¿no? Producto de la omisión tiene que generarse el resultado, porque si no, no tendría sentido ni siquiera considerarlo, ¿no? No se tendría sentido siquiera considerarlo. Es que aquí les voy a poner un ejemplo solo para que me entiendan. El caso, por ejemplo, de la enfermera que tiene que en el hospital a cierta hora ponerle por ejemplo, ponerle el medicamento al paciente para controlar su presión. No lo hace, no lo hace. Se queda viendo su novela, etcétera. Puede ser que no hubiera tenido la voluntad de que al paciente le vaya mal, pero mínimamente tiene una relación de causalidad, porque producto de esa omisión de su obligación, de ese comportamiento omisivo, se va a derivar en un resultado, que es la muerte de ese paciente, ¿me entienden? Entonces, no es por la acción, sino es más bien por la omisión. ¿Ok? En ese contexto, hay dos tipos de omisión, mis compañeros. La omisión propia o pura y la omisión impropia en la doctrina penal, y también esto se define en el alcance de la tipicidad penal, en algunos casos concretos. La omisión propia es cuando el sujeto se le ordena mediante un proceso hacer algo y este no lo hace, es decir, la omisión consiste en no hacer, no abstenerse de desplegar determinada conducta. También se conoce como omisión propia el delito cometido es la propia omisión. En el Código Penal de muchos países es la omisión de auxilio o omisión del deber de socorro. En el caso, por ejemplo, del Código Penal boliviano, nuestro código es, si no me equivoco, el 262, ¿no? Que es la omisión de auxilio, ¿no? Es la omisión de auxilio.
estamos hablando de que se conoce como omisión propia porque el ilícito en sí es la omisión. El ilícito en sí es la omisión. Un ejemplo, por ejemplo, concreto es que en este tipo de omisiones es, por ejemplo, cuando después de haber generado un accidente de tránsito, al margen de la consecuencia de ese tipo penal, que puede derivar, por ejemplo, un homicidio, estamos hablando también de que el 262 dice que aquel que no viendo que ha generado un accidente, que ha generado un daño, no se baja para auxiliar y encima se va, aparte ocurre, dice, la omisión de auxilio que tiene de 2 a 4 años, o sea, ¿no? Que tiene 2 a 4 años. Y es más, dice la segunda parte del 262, que ustedes pueden verificar. El 262 bis señala de que incluso que no hubieras tú producido el accidente de tránsito, pero estás viendo que hay una persona tirada ahí y te pasas, igual estás concurriendo en la omisión de auxilio, que es de 1 a 2 años, ¿no? Con pena privativa de libertad. Es el típico caso en el que, por ejemplo, se atropella por un accidente de un niño, un vehículo que puede auxiliar a ese niño para llevarlo al hospital, no lo hace, se pasa, y producto de esa omisión fallece el niño. Como es omisión propia, aquí no se lo va a procesar al individuo que ha omitido una acción que hubiera salvado la vida por homicidio ni nada que ver, se le va a procesar por omisión propiamente dicha, ¿me entiende? Esa es la característica de la omisión propia o pura. Sin embargo, existe otro tipo de omisión que es más usada en el derecho penal, que es más recurrida en la tipificación penal. Quiere decir que se habla de omisión, también denominada comisión por omisión. La comisión por omisión igual está en nuestro Código Penal, y esto quiere decir que la persona que comete este tipo de omisión tenía la opción de haber actuado. Por ejemplo, en el caso que hemos analizado anteriormente, el individuo que está pasando y está viendo que hay un niño botado y no se para, puede incurrir en el tipo penal de omisión de auxilio, ¿no? Omisión de socorro. Ha omitido eso. Pero no tenía la obligación, digamos, vinculado a su oficio, vinculado a su condición de pagar. Ha omitido su delito, es la omisión propiamente. Pero en este caso, estamos hablando de la omisión impropia, de que el sujeto tenía una obligación de actuar. Es el caso, por ejemplo, de la enfermera. ¿Me entiende? Es el caso de la enfermera que no es que podía haberle auxiliado al momento que el individuo estaba, digamos, teniendo un colapso. No, ella tenía la obligación de hacerlo y no lo hace. Entonces aquí no hay un tipo penal específico, ¿no? Sino se vincula al resultado, por ejemplo, al resultado de que se ha consumado el hecho penal. Por ejemplo, está claro en este tipo de omisión impropia, está, por ejemplo, el caso de que cuando un niño muere por inanición, el niño no se puede, un recién nacido, un niño no se puede alimentar solo. ¿Quién tiene la obligación de alimentar al niño? Sus padres, ¿no? Pero ¿qué pasa si un niño muere por inanición? Entonces hay una omisión impropia. Aquí ya no es el tipo penal omisión, sino es aquí el homicidio culposo, ¿entiendes? Por culpa, porque ha habido culpa, porque hay negligencia, ¿me entienden? Hay una negligencia. Y aquí no estamos todavía analizando si tuvo o no tuvieron la intención, si calcularon o no calcularon el efecto, ¿no? No estamos todavía hablando de eso, ¿no? No estamos hablando todavía de si la culpa era consciente o inconsciente, como lo vamos a analizar en la tipicidad. Aquí solo estamos hablando que ha habido omisión impropia. Aquí me interesa que, por ejemplo, un típico caso de omisión impropia, vamos a ver, por ejemplo, un tipo penal como el robo, el guardia de seguridad que no cierra con seguro el lugar que debe cuidar. En este caso, por ejemplo, y se entran a robar, ¿no? Aquí hay una omisión impropia, por supuesto, porque no solo es que no robó, sino que tenía la obligación de cerrar, ¿me entienden? Tenía la obligación de cerrar. O el policía que
está en la calle y ve pasar que ve que le roban a una mujer su cartera y el ladrón sale corriendo y no hace nada, ¿no? Aquí hay una omisión impropia. ¿Por qué? Porque no solamente era que era un transeúnte que podía haber, digamos, hecho algo. No, no. Aquí él tenía la obligación por su condición, por su naturaleza, por su responsabilidad, ¿no? Por esa ficción jurídica que le hace su estatus, tenía la obligación de haber intervenido. Y como no lo ha hecho, ha cometido una omisión impropia. Como la omisión impropia no es propiamente tipo penal, él podría haber sido parte incluso, podría haber sido cómplice, ¿me entienden? Entonces, estamos hablando de una figura que en el derecho penal hoy es ambiguamente, ¿cómo decir?, fuertemente utilizada, que es la condición de garante, ¿no? Cuando hablamos de la omisión impropia, les he dicho que estamos hablando de los delitos de comisión por omisión. Y en estos casos, en todos estos casos, estamos hablando de un sujeto que tiene condición de garante. ¿Qué quiere decir? Que él es el depositario de la protección del bien jurídico. Ojo, cuando hablamos de condición de garante, estamos hablando de que el sujeto es el depositario de la protección del cuidado del bien jurídico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la enfermera que tiene que ir al paciente a cuidar, el jurídico que debe proteger es la salud del paciente. Ella está en condición de garante. Ella está en condición de garante. Cuando una mujer que está siendo víctima de violencia escapa de la agresión de su pareja y podría ser incluso víctima de algo más grave, su vida está en riesgo, y corre e ingresa a una ingresa, por ejemplo, a un lugar público y dice, ¿sabe qué? Mi marido me va a matar, ¿no? Este hombre me quiere matar, llame a la policía. En ese momento, las personas que ya han escuchado eso tienen la obligación de llamar, porque se han puesto en qué? En condición de garantes, ¿entienden? En condición de garantes. Tienen la obligación. Pero ¿qué pasa? Que la botan del lugar, la echan. Entonces ahí pueden estarse volviendo en cómplices de un feminicidio, por ejemplo, ¿me entienden? Porque la condición de garante puede darse en dos circunstancias. La condición de garante por la naturaleza del oficio del sujeto, en el caso del policía, en el caso de la enfermera, ¿no? ¿Me entienden? O puede darse también en el caso, por ejemplo, de que dadas las circunstancias, la condición de garante, en ese momento le ponen en situación de que esa persona es consciente de que por una acción puede salvar la vida, pero no lo hace, y ya está en condición de garante. Existe también la figura de condición de garante en tipos penales, por ejemplo, específicos como los funcionarios públicos, delitos propios de la función pública. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos tienen la obligación de cuidar el patrimonio del Estado. Por su naturaleza de su oficio, ellos tienen que cuidar los recursos, por ejemplo, que tienen una institución a la cual ellos están regentando. No solamente tienen la obligación de no robárselos, sino de cuidar los recursos, por ejemplo, de carácter público, porque ellos tienen una función de garante. No es suficiente que digan, por ejemplo, en el caso, les voy a dar un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de alguien encargado de la contratación de personal, no es suficiente que diga, hemos metido a trabajar a alguien que no cumplía los requisitos, por ejemplo, que no cumple los requisitos porque ha habido una instrucción superior. El que ha instruido superiormente puede estar haciendo, por ejemplo, puede estar incurriendo en una resolución contraria o en un nombramiento ilegal, pero el sujeto que estaba en cargo de revisar y no advirtió que esta persona no cumplía requisitos, no lo dijo, está incurriendo en una omisión impropia. ¿Por qué? Porque él está en condición de garante de cuidar los bienes jurídicos institucionales, y en este caso, por ejemplo, que se cumplan los reglamentos y demás que hacen vigentes a la función pública, ¿me entienden? Entonces, de acuerdo a la naturaleza del oficio del sujeto, la condición de garante puede ser explícita, o la condición de garante también puede darse en determinadas circunstancias. Eh, por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un caso, en el caso de un accidente, ¿no? En el caso de un accidente, en un caso de accidente de tránsito, hay un recién nacido, la madre está totalmente herida,
posiblemente no se va a salvar, alguien está pasando y le dice, ¿sabe qué? Cuide a mi hijo, ¿no? No solo es omisión, si en caso de que no lo cuidara, porque ya estás en condición de garante de esa vida y tienes la obligación. Si no lo haces, es omisión impropia. ¿Me entienden? La condición de garante, entonces, es la condición que tiene un sujeto de hacer algo que es porque está bajo su cuidado la tuición y la protección de un determinado bien jurídico, ¿no? El caso, por ejemplo, de la persona adulta mayor que ya no puede valerse por sí misma, que ya no puede valerse por su propio cuidado y depende, ¿no? Depende de igual de que el hijo o de quien bajo su cuidado la atienda, pero resulta que no le atiende. No solamente es una omisión, sino de que está en condición de garante de la vida del otro sujeto, está en garante de la vida de su padre, está en condición de garante de la vida de su abuelo. Entonces, la condición de garante es un requisito para que se cumpla la omisión impropia. ¿Entiendes? El requisito para que se cumpla la para que se cumpla la omisión impropia o la comisión por omisión, que es lo mismo, ¿no? La comisión por omisión. Muchas veces, por ejemplo, cuando se está llevando adelante una investigación en la fiscalía, ¿no? En la fiscalía y los fiscales tienen la obligación de cumplir ciertos actos procesales, ciertos actos investigativos, y no lo hacen. Una de las partes pide conviene de una vez que se haga la inspección técnica y el fiscal no lo hace, entonces manda su memorial que dice, cuidado, ¿no? Porque usted está en condición de garante de que el proceso sea objetivo, de que las pruebas no se pierdan, y usted está ingresando en esa condición, en una posible comisión por omisión, ¿me entiende? Porque no está haciendo lo que bajo su oficio, su responsabilidad es la protección del bien jurídico, la protección. Entonces está poniendo en riesgo por omisión, por no hacer. No es porque está haciendo, sino porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, que tiene que quedarles claro que existen dos posibilidades, solo para resumir, de la omisión. La omisión pura, ¿no? La omisión pura, por ejemplo, la omisión de auxilio es, por ejemplo, cuando, les voy a poner otro ejemplo, cuando usted está viendo de que hay un suicida, ¿no? Ahí en el puente se está por botar, y usted, en vez de intentar decir no lo haga, y usted se va, ¿no? Usted se pasa, que me importa, ¿no? Ahí hay una omisión, puede haber una omisión de auxilio. Una palabra de usted podía haber salvado a esa persona, pero no lo ha hecho. Pues no lo ha hecho, ¿no? Ahí hay una omisión propia. Pero él no tenía la obligación de hacerlo, ¿me entiende? En cambio, en la omisión impropia sí tenía la obligación de hacerlo. Era el bombero él sí estaba en condición de garante, ¿me entiende? Porque por su naturaleza, por su oficio, él sí tenía la obligación de intervenir, pero no lo hace, se pasa. Entonces ahí ya no solo es una omisión propia, sino es una omisión impropia, una comisión por omisión, ¿me entiende? Entonces, para definir si hay comisión propia o impropia, usted tiene que determinar primero si ese individuo estaba en condición de garante o no lo estaba, ¿me entiende? Y para que estaba en condición de garante, es que si tenía o no tenía la obligación, por su naturaleza, por su oficio, por su condición, ¿me entiende? Básicamente es eso, la omisión impropia, y pasaríamos perdón, todo lo que tenemos que saber sobre la omisión. Ustedes pueden revisar en la doctrina, está generalmente en la mayoría de los textos, se lo lleva junto con la acción, pero valía la pena separarlo para que estos conceptos queden muy claros, ¿no? Muy claros. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en este punto, pero pasaríamos al tema número 12, al tipo penal, donde sí nos vamos a tomar bastante tiempo. Pero a ver, previamente, ¿alguien tiene alguna consulta, algo sobre el otro tema? Doctor, tenía una duda. ¿Sería igual quizá esto de incumplimiento de deberes? Sí, porque en el incumplimiento de un deber hay una característica más, ¿no? En el cumplimiento de deber. El incumplimiento de deber es un tipo penal específico para la función pública, es un tipo penal
que se encuentra, en el caso, por ejemplo, se encuentra tipificado en la ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es un tipo penal específico de corrupción y que tiene que ver con, no solo con la condición de garante, porque ha incumplido un deber, sino aparte que tenía un mandato reglado. Y el mandato reglado que tiene que decir que tenía una facultad específica para hacer eso, y no lo ha hecho. Es una forma de omisión, ¿no? Pero que se aplica específicamente a la función pública, ¿no? Por ejemplo, no puedes tú haber cometido un incumplimiento de deberes al no alimentar a tu abuelo, porque en el ejemplo que he dado, porque no eres funcionaria pública, ¿no? O sea, el incumplimiento de deberes es un tipo penal específico para funcionarios públicos, ¿no? Cuando estamos hablando de un ciudadano cualquiera, estamos hablando eh, de omisión impropia, ¿no? Que se vincula al tipo penal en concreto. Yo sé que puede parecer esto confuso, pero esto, fundamentalmente la diferencia entre las familias penales y a cuáles se aplica o no, la van a llevar con detalle en la parte especial, ¿no? En la parte especial que es el derecho penal 2, ¿no? Una vez que venzan esta, la parte general la van a llevar en la parte especial y van a diferenciar plenamente la naturaleza y el alcance de los tipos penales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más, mis compañeros, o pasamos al siguiente tema? Ya, si no hay mayores preguntas, entiendo que se ha entendido perfectamente. El tema número 2 es el tipo penal, ¿no? Hemos hablado ya de la acción, hemos hablado de la omisión y ya estamos hablando del tipo. Entenderán que el tipo penal lo vamos a ver como tema, pero tomen en cuenta que en este capítulo vamos a desarrollar la tipicidad, que no es lo mismo como elemento de la teoría del delito, ¿no? Como elemento de la teoría del delito. Muy bien. Primero, ¿qué es el tipo penal? ¿No? El tipo penal es la descripción de un acto omisivo o activo, o sea, una acción o una omisión, como delito establecido en el presupuesto jurídico de una ley penal. Así, por ejemplo, en nuestro Código Penal está el robo, que lo he puesto ahí como ejemplo. El que se apoderare, dice, de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación a las personas, será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años. Sabemos bien que todo tipo penal tiene todo tipo, todo artículo penal, toda ley penal tiene dos partes, ¿no ve? El precepto y la sanción, eso ya ustedes lo saben bien. Y que el tipo penal es la parte que describe la acción o la omisión que el sujeto debe realizar para que se consume la ley penal. En otras palabras, en este ejemplo les pongo, ¿no? ¿Cuál es el tipo penal en el 331? El que se apoderara de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas. Ese es el tipo penal del robo. Lo demás será sancionado, ya es la sanción, ¿no? Pero el tipo penal es esta primera parte. Los tipos penales están compilados en la parte especial del Código Penal. Entonces es el concepto legal, ¿no? Es lo que está en el código. El tipo penal no varía. El tipo penal no varía. El tipo penal es lo que el legislador ha definido. Sin embargo, debemos nosotros entender qué es la tipicidad, que no es lo mismo. El tipo penal es lo que hemos visto hace un rato, ¿no? El tipo penal, y voy a ser reiterativo porque tiene que quedar claro, es la descripción del acto omisivo activo que está en el Código Penal, en la ley penal específica, ¿no? En el tipo penal. En cambio, la tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Entonces, el ejercicio, cuando usted conoce de un hecho concreto, mi compañero, cuando usted conoce de un hecho concreto, salió fulanito de tal, ¿no? Y se encontró con su enemigo aquí en el centro de la ciudad. Y le dio una golpiza y el otro se murió. Entonces usted tiene un hecho en concreto, usted tiene un hecho específico. Entonces, el ejercicio de ver si esa conducta se ajusta o no a la figura homicidio, ese ejercicio se llama tipicidad. Tipicidad, ¿no? Tipicidad. Es la ecuación, el encaje, dice la subsunción del acto humano voluntario al tipo penal. Si se adecua, es indicio de que es delito, ¿no? Se adecua, o vamos a ver un robo. Si dice, les voy a dar un ejemplo. Yo conozco de un hecho concreto. Mario ingresó
forzando el candado de mi casa, este tipo, mi vecino se pasó, forzó el candado y entró a mi casa y sustrajo mi tele. Ese es el hecho, ¿no? Ahora, yo leo, el que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas, dice, ¿no? O con violencia e intimidación en las personas. Por lo menos la primera parte del tipo, con fuerza en las cosas, sí. Puedo decir, lo que ha hecho Mario, se ha entrado con fuerza en mi cuarto y ha sustraído una cosa, sí, se adecua. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tipificando la acción del sujeto, ¿me entiendes? Estoy haciendo, estoy adecuando, estoy encajando. En mi teoría, en mi análisis, digo, lo que ha hecho es robo. Eso se llama tipicidad, ¿no? Cuando usted da un hecho concreto, analiza si cumple o no cumple los elementos del tipo. Eso se llama tipicidad. La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. La tipicidad, entonces, ¿quién define si la conducta es típica o no? El juez. Ante la hipótesis de que eso puede ser una conducta típica o no, lo que Mario se pasó y se entró a la fuerza, es el juez el que define la tipicidad o no de la acción, ¿no? La tipificación, en cambio, es distinto porque es el tipo penal que realiza el legislador. Entonces, no confundir la tipicidad con la tipificación, que es la elaboración del tipo penal, ¿no? Y la calificación, que podríamos llamarle en nuestro Código Penal la calificación provisional de una conducta, para una calificación provisional del tipo penal, es lo que hacen los fiscales, ¿no? Es una calificación provisional con indicios, ¿no? Cuando tú denuncias, voy a ponerles un ejemplo a mi vecino que es entrado, digo, él ha hecho esto, 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 esto. Entonces el fiscal ve si hay elementos, mira la cámara y dice, ah, sí. Entonces una calificación provisional, hace una tipicidad provisional, si tú quieres. Dice, esta conducta se ajusta al tipo penal, o sea, es una conducta típica. Y por lo tanto la califica de manera provisional, pero en realidad el que va a definir si fue o no fue una conducta típica es el juez, ¿me entienden? Entonces la tipicidad es ese acto de analizar un hecho concreto para ver si se ajusta o no. Eso es la tipicidad. El tipo penal, en cambio, no se mueve, el tipo penal es lo que dice el código. Eso es el tipo penal, y punto. ¿Me entienden? En ese contexto existe una evolución histórica del tipo penal, ¿no? Del tipo penal. Estamos hablando del tipo penal. Por ejemplo, había un tiempo, particularmente en el derecho penal clásico, ¿no? Con von Belling, que decía que el tipo tiene un carácter puramente descriptivo, ¿no? Y sin conexión con la conducta o con la antijuricidad. O sea, describe, pero no tiene conexión ni con la acción ni con el daño. Eso quiere decir, ni con la acción ni con el daño. Es así, independiente. Es la descripción del delito que señala sus elementos constitutivos en cada clase de delito sin hacer ninguna valoración, ¿no? Esta forma, digamos, de entender el tipo penal evolucionó con Carl Binding, ¿no? Ya en la década del 30, como etapa indiciaria, ¿no? La teoría de Binding dice que la tipicidad es una función indiciaria respecto a la juridicidad, o sea, respecto al daño, ¿no? La tipicidad de una conducta es indicio de antijuricidad. Está conectada, ya no solamente es descriptiva, sino que tiene una conexión. Hasta estas etapas señalamos que se explicaba y se entendía que el tipo era solo un esquema rector del delito, que estaba en el exterior y no era considerado como elemento. Un acto era típico y antijurídico, ¿no? Sin embargo, posteriormente aparece Mesger, ¿no? En el análisis de lo que tiene como alcance el tipo penal, y va a introducir un concepto que es el ratio essendi, ¿no? Critica las concepciones previas y dice que el tipo es la razón de ser de la antijuricidad. O sea, el tipo penal justifica en su descripción el daño y por lo tanto define el alcance de la antijuricidad. El acto debe encajar en el tipo, ¿no? Y por eso es un acto típico y antijurídico. El tipo es el que define el alcance de la acción y el tipo también define la antijuricidad. En la actualidad, en la mayoría de los códigos penales, se entiende de que el tipo penal es un elemento inseparable y previo de la antijuricidad, que tiene como función la garantía de legalidad. Yo sé que aquí ustedes pueden estar con muchas dudas respecto de entender estos conceptos porque no hemos avanzado todavía a la antijuricidad. Lo que pasa es que lo vamos a llevar en el siguiente tema, vamos a llevar la antijuricidad. Y una vez que llevemos la antijuricidad,
Vuelvan a esta diapositiva, ¿no? Y leanla para que me entiendan mejor. Lo he resumido así para que esté clarito. Entonces, no es totalmente relevante, pero es parte de la teoría, ¿no? Y es importante traérselos aquí. Una vez que llevemos todo lo que es el tipo penal, la tipicidad, y una vez que llevemos todo lo que es la antijuricidad y la culpabilidad, ustedes tienen la obligación de volver a ver todo, porque si bien lo estamos llevando por partes, de verdad que una vez que tengan noción general de los conceptos y las categorías de todos los elementos del tipo penal, de todas sus partes, ¿no? Perdón, y de la teoría del delito, entonces una mirada nueva les va a ayudar a entender mejor todo porque van a tener noción de todo, ¿no? Quizás por eso aquí se genera un poquito de confusión. En ese contexto, existe consenso en la teoría de que existe al menos dos tipos de elementos en el tipo penal o en la tipicidad penal, ¿no? En la tipicidad penal. Existen los elementos objetivos del tipo y existen los elementos subjetivos del tipo. Los elementos objetivos del tipo prácticamente estamos hablando de los sujetos que hacen al tipo penal, la conducta y el objeto material, que lo vamos a describir a continuación. Y los elementos subjetivos del tipo tienen que ver con el vínculo cognitivo del sujeto con el hecho. ¿Qué quiere decir? Aquí si ha habido intención o no ha habido intención, si ha habido imprudencia o no ha habido imprudencia. Y eso quiere decir que en los elementos objetivos del tipo se encuentran en los sujetos, la conducta y el objeto material. Y en los elementos subjetivos se encuentran el dolo y la culpa, ¿no? Han escuchado ustedes hablar harto de lo que es el dolo y la culpa, pero aquí, por lo menos en esta parte, hablando de la tipicidad, tiene que quedar absolutamente claro. No solo el dolo, sino los tipos de dolo que hay y también la culpa y los tipos de culpa que están, ¿no? Entonces, eso vamos a llevar aquí. Pero vamos por la primera parte. ¿Cuáles son los elementos objetivos del tipo? Ya lo hemos dicho que estamos hablando de los sujetos, la conducta y el objeto material. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. Primer elemento, dentro de los elementos objetivos del tipo, ¿no? De la tipicidad, los sujetos. En el plano de los sujetos se establece que todos los delitos tienen un sujeto activo y un sujeto pasivo. Por un lado, el sujeto activo es aquel que realiza la conducta prevista del tipo penal. En otras palabras, el sujeto activo es aquel que acciona o omisiona el tipo penal. Este solo puede ser una persona natural, ya que en caso de que sea una persona jurídica, entonces responden las personas naturales. ¿Qué quiere decir? Sujeto activo, compañeros, esto como padre nuestro tienen que saber. Sujeto activo siempre es una persona natural, porque solo sobre las personas naturales, o sea, sobre Juan, Pedro, María, sobre las personas individuales puede recaer la responsabilidad penal. Nunca puede recaer la responsabilidad penal, al menos no existe eso, sobre personas jurídicas. ¿Quiénes son personas jurídicas? Personas jurídicas es la empresa, persona jurídica es el Estado, ¿no? Persona jurídica es la ONG, persona jurídica es la fricción creada, que sí tiene personería y demás para actuar como sujeto, pero no recae sobre el responsabilidad penal. En todo caso, ¿sobre quién recaería la responsabilidad penal? Sobre el sujeto activo. ¿Y quién es el sujeto activo? El que está a cargo de la persona jurídica, del gerente de la empresa, el director jurídico de la empresa. Si es el Estado, del ministro, del funcionario público, ¿me entiende? Si es de una ONG, de su representante, etcétera. Pero en todo caso, el sujeto activo siempre es una persona natural, ¿no? Es aquel que ha activado o ha generado el hecho, ¿no? En otras palabras, para que me entiendan, aunque está mal decirlo así, pero si quieren, es autor, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de autoría, estamos hablando de sujeto. No confundir, porque la autoría, así como el instigador, el cómplice, que son categorías propias del nivel de participación, se encuentran en la culpabilidad que vamos a ver más adelante. Aquí estamos hablando de sujetos, ¿no? No confundir, estoy dejando claro. Entonces, el sujeto activo es aquel que acciona, que produce el hecho, ¿no? Ahora, tomando como base el sujeto activo, se pueden clasificar los delitos en comunes y especiales. Tomar nota de esto, ¿no? En general, por lo menos en términos absolutamente general, que hay muchas subdivisiones, pero los delitos se clasifican de acuerdo al sujeto en comunes y especiales. Los delitos comunes son aquellos en los que cualquier persona que realiza la conducta prevista en la ley penal va a responder por ella.
cualquier persona. Por ejemplo, es un delito el homicidio, ¿no? No importa la condición del sujeto, no importa su condición. Pedro, María, Juan, sea profesional, no profesional, sea lo que fuere, golpeó a la otra persona hasta matarla. ¿Me entiendes? Es un delito común. ¿Por qué? Porque el sujeto, por el tipo penal, puede ser cualquiera. En cambio, en los delitos que tienen naturaleza especial, el sujeto tiene que tener una determinada condición, que decíamos hace un rato, el incumplimiento de deberes. Incumplimiento de deberes, decía la compañera, es un delito especial, pertenece a un conjunto de delitos especiales. ¿Por qué? Porque no lo puede cometer Pedro, Juan, María ni José. Lo tiene que cometer un funcionario público, ¿me entiendes? Juan tiene que ser funcionario público para cometer el incumplimiento de deberes. El prevaricato. ¿Han escuchado ustedes qué es el prevaricato? Es cuando un juez falla contradiciendo la norma, cuando falla en contra de la norma, ¿no ve? Cuando falla, en vez de tomar en cuenta lo que dice la ley, hace todo lo contrario, entonces está prevaricando. Pero el prevaricato no lo puede cometer cualquier ciudadano, como el homicidio, ¿no ve? El prevaricato no es un delito común, es un delito especial porque solo lo puede cometer un juez, solo lo pueden cometer los jueces. Entonces, para que sea prevaricato, el delito tiene que ser especial. Entonces, los delitos pueden ser comunes o pueden ser delitos de carácter especial, ¿no? En cuanto al sujeto pasivo, es aquel sobre el que recae el daño de la acción delictiva. Es aquella persona cuyo bien jurídico ha sido puesto en peligro o lesionado por la conducta realizada por el sujeto activo. Entonces, el sujeto activo en el tipo penal es el que acciona. A ver, es el autor, pero no me malentiendes, estoy usando solo como ejemplo el término. Es el posible autor, ¿no? Y el sujeto pasivo es sobre al que le han hecho, al que le han dañado, al que le han vulnerado el bien jurídico protegido. Hemos dicho, tomen atención aquí, que el sujeto activo siempre es una persona natural, porque siempre es una persona natural sobre la única que puede recaer responsabilidad penal. En cambio, el sujeto pasivo, a diferencia del sujeto activo, también puede ser una persona jurídica. Ojo, el ejemplo del funcionario público. El funcionario público, por ejemplo, cuando se roba plata, puede ser que no le esté robando a María, no le esté extorsionando a María o José. Puede ser que se esté robando plata por ejemplo, del propio ministerio. Plata que estaba destinada para hacer una obra, se está agarrando y se está robando. Entonces, ahí, ¿quién es el sujeto pasivo? El Estado. ¿Quién? Es el Estado. Entonces, en el caso del sujeto pasivo, sí puede ser una persona jurídica, mientras que puede ser una persona natural o jurídica. En cambio, el sujeto activo siempre es una persona natural, ¿me entienden? Y en todo caso, el sujeto pasivo es aquel al que se le ha lesionado algo, ¿no? Al que se le ha ocasionado un daño que implica responsabilidad para el sujeto activo, ¿no? Debería quedar esto muy claro, pero está claro. El, en el caso de un delito de violación, el violador, el que usó la fuerza para abusar de la otra persona, ese es el sujeto activo, ¿no? La persona víctima es el sujeto pasivo, ¿me entiendes? La víctima es el sujeto pasivo. Eh, los sujetos, entonces, son el primer componente del elemento objetivo del tipo penal, ¿no? Del elemento objetivo del tipo penal, el primer componente del elemento objetivo del tipo penal. Sabemos que hay dos tipos y de acuerdo al tipo también sabemos que pueden ser delitos comunes o delitos especiales, ¿no? Hay delitos que solo puede cometer cierta persona cuando tiene cierta condición, ya se los he dicho, es un delito especial porque solo el juez puede cometer prevaricato. No puede cometer prevaricato el abogado, ¿me entienden? Porque el tipo penal es específico, es especial. Pero hay tipos penales que, de acuerdo al sujeto activo, puede cometerlo cualquiera, como el homicidio o el asesinato. ¿Me entienden? En ese contexto, los sujetos, ¿no?
Siguiente categoría, la conducta, ¿no? La conducta, siguiente componente del elemento objetivo del tipo penal. En el plano de la conducta, por ejemplo, se establece que esta puede ser por acción o por omisión. Esto ya lo hemos visto en 2 capítulos, debería quedar muy claro. Pero la conducta es otro componente del elemento, es un elemento objetivo del tipo penal. Es decir, que la conducta puede realizar haciendo, dejando de hacer. Cuando la conducta es por acción, se trata de una conducta en la que se realiza o ejecuta una determinada actividad por el sujeto, matar a una persona, ejemplo. Cuando la conducta es por omisión, se trata de una conducta en la que se deja de hacer algo o no se actúa, por ejemplo, no presta auxilio, lo hemos dicho. De acuerdo con esto, los delitos se pueden clasificar en delitos de simple o mera actividad, ojo, o en delitos simples o compuestos. Estamos hablando que de acuerdo a la conducta hay 2 tipos de clasificación. Los delitos simples o compuestos, ¿no? Simples o de mera actividad o delitos compuestos, ¿no? En ese contexto, los delitos de mera actividad son aquellos los que se requiere la conducta en sí misma para que se configure el delito, es decir, la simple conducta, sin importar el resultado que se produzca, ya es delito. En los delitos, les voy a poner un ejemplo, en los delitos por mera actividad, está, por ejemplo, aquel conductor borracho, ¿entienden? Eso ya es delito, manejar en estado de ebriedad, conducción peligrosa. Pero puede ser que lo hagan de mí y digan, pero bueno, pero no he matado a nadie, no he pisado a nadie, yo soy al volante, soy un as, es más, con tragos conduzco mejor, ¿no ve? Dígame si me he pasado un semáforo en rojo. No, señor, porque el tipo penal, conducción peligrosa, es de mera actividad. No importa si se ha producido o no un resultado específico. Por el solo hecho de estar en ese estado, está cometiendo delito. ¿Me entiende? Está cometido. En cambio, los delitos que son compuestos son aquellos que tiene que haber sí o sí un resultado. El homicidio, por ejemplo, ¿no? Para que haya homicidio tiene que haber un muerto, ¿me entienden? No es solamente que tiene que haber, digamos, puedes decir que ha habido tentativa, pero para ser homicidio, el tipo penal, homicidio tiene que haber un resultado, tiene que haber el muerto, ¿no? Si no hay el muerto, no ha habido homicidio, ¿me entiendes? Si no hay cuerpo, no hay homicidio. Esos son delitos de naturaleza compuesta, ¿no? Delitos de naturaleza compuesta, que hay que diferenciarlos por delito de mera actividad. Eh, Hasta aquí el tercer elemento objetivo del tipo, que hace parte de los objetivos del tipo, es el objeto material. Y es un poco lo que les decía hace un rato. En el plano del objeto material del delito se establece que es el objeto físico sobre el que recae la conducta del sujeto activo. El objeto es distinto al bien jurídico protegido. No confundir, mis compañeros, el objeto material como parte de los elementos objetivos del tipo penal no tiene nada que ver con el bien jurídico. Aquí estamos hablando del objeto físico. En el homicidio no estamos diciendo, mira, para que me entiendan, en el homicidio hay 2 cosas. Uno es el objeto físico, que es el cuerpo, y el bien jurídico que se ha dañado es la vida, que se ha perdido es la vida, que no es lo mismo, ¿no? El objeto material es el cuerpo, la persona, que no es lo mismo que el bien jurídico, porque ahí el bien jurídico que se ha perdido es la vida. Estoy repitiendo para que quede claro. Entonces, para que exista el tipo penal, para que se constituya objeto penal, no es suficiente que estén bien identificados los sujetos, no es suficiente que esté la conducta, sino también que tiene que estar el objeto material, ¿no? Tiene que haber el objeto material. Les voy a poner otro ejemplo, en el caso del robo. En el caso del robo, mi vecino se ha entrado, ha forzado, ya hemos visto que ha habido que es sujeto, que ha habido acción, etc. ¿No? Pero, ¿cuál es el objeto material del robo? El objeto material del robo es mi tele que se lo ha llevado. Aquí, señores, había una tele y ahora la tele no está. El bien jurídico es distinto, porque el bien jurídico es mi propiedad, ¿me entienden? Ese es el bien jurídico, la propiedad. Pero aquí no estamos hablando del bien jurídico, para que me entiendan. Aquí estamos hablando del objeto material. Entonces, cuando yo a usted le digo, identifique los elementos objetivos del tipo penal, ¿usted qué tiene que identificar? Los sujetos, la conducta y el objeto material. Si no hay uno de estos 3, no se puede configurar el tipo penal objetivo, ¿no? Pero eso, la doctrina dice, no es suficiente. Los elementos objetivos son parte del tipo, pero también están los elementos subjetivos. Y dentro de los elementos subjetivos están describir si ha habido dolo, si ha habido culpa, etcétera, etcétera.
Pero hasta aquí, mis compañeros, hasta el elemento, hasta los elementos objetivos del tipo penal, ¿no? Hasta los elementos objetivos del tipo penal. Voy a hacer una pausa porque me están bombardeando aquí. Y tampoco quiero saturarlos más. Prefiero parar aquí la clase y que la siguiente clase, estoy volviendo a presentar. ¿Ya me pueden ver? Ahora sí, ¿no? Prefiero parar aquí para que la siguiente clase entremos con detalle a los elementos subjetivos de tipo, donde están el dolo, la culpa, y particularmente veamos con calma lo que son los errores de tipo, ¿no? Los errores de tipo que son parte de, digamos, de este tema y que lo vemos con más calma, ¿no? Para que nos lleve toda la próxima clase. Hasta aquí, entonces, mis compañeros, hemos visto tema 11, que es la omisión, ¿no? Todo lo que es la omisión, los elementos de la omisión propia, la omisión impropia, condición de garante, no se olviden, tienen que dominar ese concepto, comisión, eh, estar en condición de garante, y hemos visto también el tipo penal. Lo que es el tipo penal, la diferencia con la tipicidad, ¿no? No es lo mismo tipo penal que tipicidad, que quede claro, y lo que me interesa, que el tipo penal, la tipicidad, tiene sus elementos, elementos de carácter objetivo y elementos de carácter subjetivo. Entre los elementos de carácter objetivo del tipo penal se encuentran los sujetos, ¿no? Se encuentra la conducta y se encuentra el objeto material. Dentro de los sujetos, me interesa que ustedes sepan perfectamente lo que hemos dicho aquí, quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo. Dentro de la conducta es la acción o la omisión, y dentro de el objeto material diferencien con el bien jurídico, porque eso hace la diferencia en la interpretación que hacen los abogados. Ojo, tienen que diferenciar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros conceptos que ustedes los tienen por ahí, pero que no van en el tipo, van en la culpabilidad. Por eso les digo, cuando lo terminemos, vamos a hacer una revisión de todo y ya van a poder ustedes tener una comprensión totalmente concreta de lo que es la teoría del delito. Pero aquí, estos conceptos me interesa que se queden. Hasta aquí, mis compañeros, no quiero entrar todavía a los objetivos porque eso nos tiene que tomar una clase entera. ¿Alguna consulta? Ah, sí, les debo diapositivas, ¿no? Les vamos a pasar todo, no se preocupen.